Ni Mel ni Xiomara son diputados del Congreso Nacional para venir desde afuera con un montón de gente a tratar de imponer un fiscal. La Constitución de la República en el Estado de Derecho de nosotros nos dice que nuestros poderes son complementarios, independientes y sin relaciones de subordinación entre sí. Cuando Xiomara viene desde la presidencia con un grupo de gente a tratar de imponer una decisión en el Congreso, Xiomara está violando la Constitución de la República. No, y ahí no estuvo cuando eligieron a Redondo también. Estamos hablando de la marcha. Pero es el contexto. No podemos olvidar que el fiscal para Mel Zelaya representa el cierre del círculo de poder para poder tomar decisiones en el país sin ser perseguido jurídicamente o penalmente por las violaciones que está haciendo la Constitución de la República. El montaje de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la esencia de la existencia del Partido Libre, esa es una violación a la Constitución de la República. Y sabe que lo van a perseguir por eso, y sabe que lo destituyeron la primera vez por eso. Y ahora está tratando de blindar todas sus actuaciones, evitando que funcionarios como el fiscal lo vaya a perseguir con el fiscal de defensa de la Constitución por violar la Constitución de la República. Luego, los temas de narcotráfico en el país todavía son candentes, son calientes y está muy fuerte ese asunto en Honduras. Y todavía la Fiscalía no actúa en estas cosas. ¿Qué quiere insinuar usted? Que necesitan mantener un círculo de impunidad también en las actuaciones del crimen organizado que sigue trabajando en Honduras como que si nada hubiera pasado con las extradiciones en el país. Y ¿Usted eso quiere hacernos pensar que Libre tiene vinculaciones con el crimen organizado? Por supuesto. Si no lo digo yo, lo dicen los que están dando testimonios en los juicios. Los mismos que dan testimonios contra Juan Orlando dan testimonios contra Mel Zelaya. Lo que pasa es que aquí mediáticamente, miren los últimos meses. O Juan Orlando Hernández. ¿Cuánta gente de Olancho ha salido mencionada en cuestiones de narcotráfico y son parientes o son amigos cercanos del grupo familiar que está en la presidencia de la República? Hablando de familia. El presidente procesado por narcotráfico y el hermano condenado por narcotráfico. Mire cómo está de caliente el asunto. ¿Cómo está de caliente el asunto? Eso, más el tema de la cantidad de delitos que se han cometido en el país y que han sido perdonados por un decreto de impunidad que aprobó el Congreso, que es inconstitucional también. Esas cosas las puede perseguir un nuevo fiscal. Y fíjense que yo no vine aquí a defender a Chinchilla, porque yo siempre estuve en contra de las cosas que hacía Chinchilla, ¿verdad? De tal forma que el problema que estamos enfrentando es que a toda costa Mel Zelaya quiere obtener el fiscal general del Estado como un trofeo para sus propósitos políticos del establecimiento del Estado socialista, sin que nadie le pueda decir, Mel, este es un Estado de Derecho y no podés hacer esas cosas. Entonces, ya los signos son evidentes en el Congreso. Usted está viendo violación tras violación, tras violación, tras violación, tras violación de la ley, ¿verdad? Y me extraña, porque el abogado Barrios, yo siempre lo conocí por un hombre ponderado, ¿verdad? Siempre he creído que era un buen profesional, pero lo he visto a veces sustentar unas posiciones. Digo yo, no puede ser. Pero eso no puede ser como ahorita que terminó diciendo, bueno, pero yo no soy el presidente del Congreso. No, pues es que ¿cómo puedo? Posiciones como esta que tuvo este hombre ahorita, que yo no admita que soy el presidente del Congreso, soy equivocado. Posiciones como las que usted tuvo ahorita, debe verlas Luis Redondo, porque Luis Redondo debe saber que lo van a dejar solito. Y con todas las violaciones de la ley que ha estado haciendo Luis Redondo ahorita, está pidiendo la cárcel a gritos. Porque si no logra imponer el fiscal, Luis Redondo, va a tener que responder por todas las violaciones que han estado haciendo en el Congreso Nacional. ¿Qué opina usted de los militares activistas? Muy mal, muy mal. Son la última línea de defensa de la Constitución de la República. Y cuando se inmiscuyen en asuntos estrictamente políticos y peor en la forma pública en que lo hicieron, están poniendo en riesgo la existencia de los propósitos de las Fuerzas Armadas de Honduras. La fidelidad de las Fuerzas Armadas es para la Constitución, para el Estado de Derecho, no a ningún político. Por eso todo el tiempo el Estado de Derecho, la sociedad del Estado de Derecho ha sido bien celosa
en cuanto al posicionamiento de las Fuerzas Armadas en los asuntos de la nación. Usted, don Ramón, ¿cómo valora esa intervención política de los militares? Mire, a mí no me gusta que los militares se intervengan en política. Quienes han violado aquí la Constitución sistemáticamente son las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes han dado golpes de Estado? ¿Quiénes han dado al traste con la Constitución y el Pacto de Asociación? Han sido las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí no me gusta la participación de las Fuerzas Armadas en política. ¿Qué opinan ustedes de una declaración de la presidenta Castro en un discurso precisamente en una instalación militar, que en 18 meses de gobierno se ha avanzado más que 130 años de bipartidismo? Bueno, efectivamente hay una visión, digamos, de evaluación de la administración pública de la presidenta Xiomara Castro. Yo valoro que hasta este momento no haya un caso de corrupción, de delincuencia organizada desde el gobierno. Ese es un avance de los 150 años, como dice ella, o de los 100 años, con respecto a los casos de corrupción. Entonces, yo creo que hay que entender, digamos, el contexto en que ella lo dice, en ese discurso en particular. ¿Pero le parece a usted que es una valoración objetiva? ¿Dónde queda Vida Morales? ¿Dónde queda la reforma de Soto y de Rosa? ¿Dónde quedan los avances en términos de reducir la deuda externa de Ricardo Maduro? ¿Dónde queda la desmilitarización de la sociedad hondureña de Carlos Roberto Reina? Yo creo que esas, digamos, por lo menos con los dos primeros ejemplos, la reforma de Soto y la Segunda República y la de Vida Segunda Morales, República están por encima, digamos, de cualquier valoración política. Son los establecimientos de la República. Eso es lo tópico que hay en Honduras. Hombre, Barrio ha sido valiente. Hoy nos ha dicho varias veces que está equivocada la presidenta. No, yo no dije está equivocado eso, el presidente no. del Congreso. Este hombre es Revise. Cuando usted dice que la Segunda República y que la reforma liberal de Marco Aurelio Soto están por encima de esas valoraciones de la presidenta, no está diciendo que la presidenta mintió. No, yo no. Deme su valoración. Mire, yo creo que hay una exacerbación de los propósitos del gobierno de Xiomara. El pueblo mira esas cosas. El resultado de esas valoraciones líricas, eufóricas, es 82% de rechazo popular. Mientras siga mintiendo, mientras siga exagerando, y le voy a adelantar una primicia, como dice el hombre, tienen lista una declaración para febrero del próximo año de decir que redujeron en 8% la pobreza del país. ¿Quién? Ya el gobierno. Eso está para febrero. Enero, febrero del próximo año hay una declaración de que la pobreza se redujo en 8% en los primeros 2 años del gobierno de Xiomara. Estrategia. Y también que la delincuencia se redujo en más de un 20%. Ese va a ser un informe del otro año. Eso es verdad. No, tampoco es cierto. Eso es verdad. Eso es la reducción de la pobreza, es verdad. Bien. ¿La reducción de la pobreza en cuánto porcentaje? No, ese 8% lo está diciendo, pero que se ha reducido la pobreza y a los 2 años va a haber un informe, eso se va a demostrar. No con cifras del gobierno, sino con un estudio de la CEPAL que se está haciendo. Yo quisiera tener la cámara pero de no en televisión. 8%. Explíqueme. Yo quisiera tener la cámara de televisión en la cara de Vanegas ahorita. Se asustó. Explíqueme esta ecuación que no me cuadra. ¿Cómo se puede reducir la pobreza en un periodo en que se pierden empleos? 2 años. 30,000 empleos se han perdido en Amaquil, en Cortés. ¿Cómo calza eso con la reducción de la pobreza porcentualmente? Primero porque el análisis es incorrecto, suyo. La valoración de la pobreza... Yo no estoy haciendo ningún análisis, estoy dando cifras. No, el análisis suyo es que dice, compara pérdida de empleo con respecto a reducción. Entonces yo le digo que ese análisis suyo es incorrecto. Primero porque esa reducción de empleos no tiene que ver nada con el gobierno. Es con la pérdida de la capacidad competitiva del mercado, del consumidor estadounidense, que tiene que ver, y esa pérdida de empleos, el 93%, es en las maquilas del norte. Sí, porque la demanda ha bajado. Le pido disculpas por decirle que ese análisis suyo no es correcto. Porque lo que han hecho las maquilas es trasladar esa operación a otros países. No es que han cerrado la operación, es que la han trasladado
de Honduras a República Dominicana, a México y a Nicaragua. Bueno, yo tengo informes que no es que las operaciones las han trasladado, porque no es cierto que la demanda, es decir, lo que demandaban en Honduras, ahora lo demandan en Costa Rica o en República. Esa es una estrategia. Muy bien. Simplemente Siga financiera. adelante con su respuesta. Entonces, nosotros recibimos, y me refiero al gobierno, alrededor con 73% de pobreza, es decir, de cada 100 hondureños, 73% vivía con menos de $1 al día. Eso, con los programas de la presidenta Xiomara Castro, se ha reducido en varios puntos porcentuales. Vamos a esperar hasta cuánto llega a los 2 años de gobierno para darle el informe. ¿Qué Que nos son espera? los mismitos programas que tenía el Vida Mejor, solo les cambiaron nombre. Muy bien, vamos a dejar eso para otros. Muy mal para el otros espacios. gobierno, muy mal. Mientras sigan mintiendo, van a seguir perdiendo respaldo popular. ¿Qué nos espera, don Fernando? Un minuto nada más para terminar. Miren, nos espera un estado de postración social en función de que los órganos productivos del Estado, especialmente en el sector privado, Sí. no están invirtiendo en el país. No es problema de la maquila en San Pedro Sula. Es de que el COEP ha dejado de invertir fuertemente en el país. Es de que la inversión extranjera no está llegando al país por la amenaza de un Estado socialista. El COEP no hace inversiones, don Fernando. De tal forma, bueno. Y de ese proyecto socialista, ¿qué nos El queda COEP por no ver? hace inversiones. El montaje de la Asamblea Constituyente. ¿Van hacia eso? Sí, Mel Zelaya, sí. ¿Por qué? Porque frente al 82% de rechazo de la población al gobierno... ¿De dónde saca esa cifra usted? De las encuestas, Muy bien. ¿verdad? La Siga, última encuesta siga. de los jesuitas. Siga, que ya no los tenemos amigos tiempo. Siga, que ya no tenemos tiempo, lo Entonces, siento. Ese asunto va a llevar a Mel a tomar medidas extremas frente a la posibilidad de perder irremediablemente el poder en elecciones. Va a tratar de evitarlas o manipularlas descaradamente. ¿Es cierto? ¿Tendremos constituyente? Mire, afortunadamente en el país ya no se trafica cocaína hacia los Estados Unidos desde la presidencia de la República. Afortunadamente, en el país ya no se roba el dinero público para comprar hospitales chatarra desde la presidencia de la República, como lo hacía la administración del Partido Nacional. Hoy, el poco dinero que se recibe, porque el COEP y los empresarios no pagan impuestos porque están exonerados hasta el año 2050, ajusta para hacer inversión.